Primero que nada, pues muchas felicidades, ¿verdad? A todas esas madres. Estamos celebrando, ¿verdad? En este su día y la iglesia pues reconoce a las madres. Saben, esta mañana estábamos hablando un poquito acerca de eso. Y cuando celebramos a las madres, de alguna manera también celebramos a los padres, aunque en el calendario se ha hecho un día para las madres, se ha hecho un día para los padres. Y ustedes me han oído por ahí cuando yo me enojo. Cuando dicen por ahí, ¿verdad?, que padre es cualquiera y madre es una sola. Yo digo, eso es un refrán tan mundano y tan antibíblico, porque tampoco padre es cualquiera, ¿eh? Pero sea madre o sea padre, hay algo maravilloso en esto, y es que estamos celebrando la paternidad en el sentido general. Y cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de estar insertados en el plan de Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Y después de la costilla del hombre dice que formó a la mujer y los puso a ambos allí en el huerto del Edén, Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Así que el hecho de procrear nos hace estar directamente en el plan de Dios, que es la multiplicación, ¿verdad? Así que queremos celebrar eso y en estos días hemos estado hablando y orando muchísimo acerca de nuestras embarazadas en la iglesia y la producción continúa, porque ahora por allá está Dailén, que viene, no viene, ¿te arrepentiste del tercero? Me habían dicho eso, ¿eh? Pero bueno, como quiera, hemos estado orando muchísimo, ¿verdad? Y ya nació Abigail, aquí está Abraham hoy y Tiago, ¡qué bueno! ¿Verdad? Y estamos orando mucho por Yane y por Abigail y damos gracias a Dios por ella, ¿verdad? Ya pronto, si Dios quiere, la tendremos por acá. El jueves en la noche, pues nació también Grace, la de Jorlen y Laura, ya nació el día jueves y yo creo que ya pronto pues también la tendremos por acá. Si Dios quiere, hoy a las 5 de la tarde ingresa Anita y ya mañana estará llegando Belén, que así se va a llamar también. Así que, y en unos mesecitos más, pues llegará también la de Elianay y la de Abraham, ¿verdad? Así que celebramos la vida. Y hoy también, pues, quiero invitar a mi hermano Dayan, a su esposa Claudia y a su niña mía. ¿Dónde están, Dayan? Ahí está Dayan, ¿verdad? Porque miren qué día tan especial para presentar una bebé, ¿verdad? Y Mía tiene escasos 2 meses o no llega todavía, ¿no? 2 meses exacto. Vengan por acá si quieren, vengan por el lado de acá. Miren qué belleza. Es más lazo que muchachita, ¿verdad? Qué linda. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Bueno, pues ya Dayan lo conocemos bastante, ¿verdad? Y Dayan es uno de esos que se ha sumado a nuestra peña de dominó. Y compartimos y hace 2 mesecitos tuvimos la alegría de saber que Mía había nacido y Dayan siempre me dijo, pues yo quiero presentarle, le dije, cuando gustes, y llegó ese día. Y mira qué día más bonito, ¿verdad? Justo el Día de las Madres. Quiero leer este texto que siempre leemos en el Evangelio de Marcos. Y dice la palabra del Señor, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y yo siempre digo las mismas palabras, ¿verdad? No bautizamos niños. ¿Por qué no bautizamos niños? La gente lo pregunta. Porque el bautismo es un acto de conciencia después de que una persona ha sido movida por el Espíritu Santo y ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador personal. No bautizamos niños, pero presentamos nuestros hijos al Señor y le damos gracias al Señor por nuestros hijos porque representan la vida. Y encomendamos nuestros niños al Señor. Ustedes tienen una gran responsabilidad de guiar, ¿verdad?, a sus hijos, a Mía, en el camino del Señor. Y un día cuando Mía crezca, ¿verdad? Ahora es bien pequeñita, pero cuando ella crezca, pues tendrá, ¿verdad?, que dar su propio
paso de fe. Tendrá que aceptar un día a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero por ahora esa responsabilidad es de los padres. Y hacemos eso que enseña la palabra, ¿verdad? Presentamos a nuestros hijos al Señor y le pedimos al Señor que los bendiga. Yo no creo que ella se va a dejar cargar, así que solo voy a poner mi mano sobre ella, ¿verdad? Y invito a toda la congregación a que podamos inclinar nuestros rostros y oremos por esta hermosa bebé que Dios le ha regalado a esta bella pareja. Vamos a ver. Padre, yo te doy gracias por la vida de Mía y gracias porque sé que ha llenado de alegría el corazón de esta familia, Señor. Y aquí la vemos hoy, tan linda, Señor. Y te queremos agradecer por eso, porque es un regalo del cielo, Señor. Tú la has traído como bendición, tú la formaste en el vientre de su madre. Y aquí ahora queremos darte gracias por eso. Pedirte sobre ella, Señor, toda bendición. Que Mía pueda ser una niña saludable, que pueda crecer y que sus padres la puedan, Señor, encaminar en el temor hacia ti. Que ella un día pueda conocerte como Señor y Salvador personal. Que un día, Señor, ella pueda dar sus propios pasos de fe. Pero por ahora, Señor, la entregamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, y clamamos a ti para que tu gracia repose sobre la vida de Mía, que repose sobre el matrimonio de Dayane y de Claudia, Señor, que repose sobre toda su familia y que toda gracia tuya, Señor, sea con ellos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Felicidades, familia, a ustedes. Un aplauso para ellos, ¿verdad? Qué bueno. Qué gozo para la iglesia siempre es poder presentar a niños, ¿verdad?, al Señor. Bueno, quiero rápidamente dar los anuncios para la semana y quiero que me presten mucha atención, ¿verdad? Y vienen muchas cositas ya en camino. Así que tendremos una semana regular hasta el día domingo, ¿verdad? Eso quiere decir que el martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos de DEN. El miércoles estamos acá con los hermanos en el tiempo del estudio bíblico y oración. Continuamos en el libro de Deuteronomio. Quiero decirles que el viernes estamos con los hermanos allá en Los Robles a las 4 de la tarde y luego el ministerio de jóvenes a las 7:30 acá. Y a las 8 de la noche el ministerio de padres que oran por sus hijos. Próximo domingo, pues vamos a tener un domingo muy especial, ¿verdad? Porque estaremos celebrando el aniversario número 46 de nuestra iglesia. Nuestra iglesia fue establecida el día 20 de mayo de 1979. Y como el 20 de mayo cae un martes, pues lo vamos a celebrar el domingo 18. Estará con nosotros el pastor invitado que va a ser Alberto Pérez, pastor de la Iglesia Bautista de Sterling Road, un muy buen predicador. Así que él va a traer el mensaje de la palabra de Dios la próxima semana. Y quisiera, ¿verdad?, que todos pues tengamos el compromiso de estar acá para celebrar la obra de Dios en este lugar. Los 46 años que Dios nos está regalando como iglesia. Así que cordialmente todos invitados. También quiero decirle que acá tenemos disponible ya las invitaciones en inglés y en español para la escuela bíblica de verano. Para los voluntarios, mi esposa está allí, ¿verdad?, tomando la solicitud de los voluntarios. Usted la puede ver. El próximo domingo es el último domingo que voy a dar oportunidad para que alguien se enliste como voluntario porque tenemos que mandar a hacer las camisetas, tenemos necesidad de movernos en algunas cosas. Así que, por favor, si usted quiere brindarse como voluntario, tómelo seriamente y no deje de ver a mi esposa. El título este año es El Cambio, ¿verdad? Así se llama, The Change. Y quería presentar a la iglesia en esta mañana también el video promocional que ya está disponible en las redes sociales de la iglesia. Así que usted de allí lo puede tomar y lo puede compartir, se lo puede mandar a alguien. Antes de poner el video, les aclaro, ¿verdad?, de qué va a tratar la cosa un poquito, para que todos lo puedan entender. Pues trata de un joven que tiene un grupo de amigos y de pronto este joven comienza a actuar un poco raro para sus amigos. Empieza a no querer hacer cosas que hacía antes con sus amigos y los amigos comienzan a extrañarse, ¿verdad? ¿Qué está pasando con este? Y lo que ha pasado es que este chico ha conocido a Cristo, ¿verdad?
Pero todos estos amigos se lanzan en una investigación para ver qué le está pasando. Y al final lo que encuentran es que él ha conocido a Cristo. El texto será 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que por medio de dramatizaciones, por medio de todas estas cosas, estaremos enseñando esto a los niños. Va a ser del 9 al 13 de junio. Y ahora sí podemos poner el video para que usted lo pueda ver en esta mañana. ¿No trabaja? ¿En serio que no trabaja? Bueno. Bueno, si no trabaja, entonces vaya usted después a la página de Facebook y lo puede ver ahí en la página de Facebook. Haremos que trabaje dentro de algún ratito, ¿verdad? Así que lo siento, problemas técnicos, ¿verdad? La tecnología nunca deja de sorprendernos. Pero bueno, ya usted tiene la idea de qué trata y por favor, ayúdeme a repartir. Tengo 1000 invitaciones, así que es importante. Oh my God, we should paint our nails. Ahora trabaja, entonces. A ver. Sí, ahí está. Sí, trabaja ahora. A ver. Oh my gosh, I'll bring the face mask. Oh my God, we should paint our nails too while we're at it. It's such a good idea. It's gonna be so fun. I'm actually excited. We should mention it to the boys. We should. Hey guys, What up? we're having a sleepover to celebrate the last day of school. No. Yeah, that's boring. No, Wait, you guys don't like that idea? No, we were gonna do a party. You guys want Yeah. to Oh, a party? What's at this party? Chips, video games, bounce houses. It's gonna be awesome, guys. You really need to go. That does sound interesting. Oh, it sounds better than our sleepover. It does. Are you going to this party? Nah, parties aren't really my thing. What? We're so boring, man. I've never really seen him like that. What's happened to him? I don't know. I think we should follow it, to be honest. Yeah, that's a good idea. That sounds kind of weird. Yeah. Not that weird. He's our friend. Yeah. Like, he's acting weird. We gotta follow. We gotta see what's going on. Okay. Let's do it. Están investigando qué pasó. Yo, nothing changes, dude. It's still buns. So we gotta find out what's different because he still sucks at basketball. He's still eating the same things. Still doing his notes. What's different? Nothing. This guy's a weirdo. We need to find out why. Dice, está haciendo las mismas cosas, come lo mismo, ¿verdad? Sigue jugando lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando de diferente? Bueno, pues eso es lo que van a investigar, ¿verdad? Esos amigos durante nuestro campamento y van a encontrar, ¿verdad?, qué fue lo que pasó en la vida de Alfredo. Que es ese chico que hizo ese cambio. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y le he titulado a mi sermón un texto explosivo. No se asusten que no somos terroristas, ¿verdad? No va a explotar nada, ¿verdad? Un texto explosivo. Y el texto precisamente que voy a compartir con ustedes en esta mañana es un texto muy pero que muy conocido porque está en la introducción de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y muchos consideran esta carta de Pablo a los romanos como un gran tratado de evangelismo, ¿verdad? Porque toca tantos aspectos importantes relativos, ¿verdad?, precisamente al mensaje del evangelio, teología fundamental. Pero yo quisiera que nos concentráramos en esta mañana en el versículo 17. Yo puse dos textos, el 16 y el 17, pero me quiero concentrar con ustedes en este versículo. El verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora esto de explosivo, ¿verdad?, viene porque muchos historiadores dicen que este fue el texto que vino a detonar la reforma que inició Martín Lutero, ¿verdad?
La historia recoge que este fue ese texto que movió a Martín Lutero de la teología y del dogma de la Iglesia Católica. Fue allí el 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Por eso el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma, ¿verdad? Ese 31. Y ahí él protestó en esas tesis contra diferentes dogmas y creencias y prácticas de la Iglesia Católica en sus tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿qué estaba pasando en la vida de Martín Lutero? Pues Lutero quería al principio, él era un monje agustino, ¿verdad? Vivía esa vida de monasterio, de apartamiento, estaba apartado, ¿verdad? Retirado del mundo. Y Lutero quería cumplir con la norma perfecta de la justicia de Dios. Era un hombre que amaba a Dios profundamente y humanamente él no lo podía alcanzar. Y dice que se enojó tanto con Dios porque dijo, tu norma es tan alta que es inalcanzable para mí por mucho que yo la deseo. Dicen que Lutero se esforzaba al límite en ayunos, en oración, en flagelación y un duro trato de su cuerpo. Incluso la historia recoge que en un crudo invierno durmió fuera del convento una vez, sin ningún tipo de abrigo, sin ningún tipo de manta o algo que lo cobijara, para tratar duro con su cuerpo pecaminoso, que según entendía Lutero, lo privaba de su justicia delante de Dios. Y por medio de esa justicia, lo único que anhelaba Martín Lutero era tener una posición correcta, una posición aceptable delante de Dios. Acéptame, Señor, por esto. Pero él mismo escribe que mientras estuvo en estas prácticas, se sentía cada vez más alejado de Dios y sentía que había una gran oscuridad en su vida. Ahora bien, como monje, Martín Lutero fue entrenado en los idiomas originales de la palabra de Dios. Eso quiere decir en hebreo, en griego, y además Lutero manejaba muy bien el latín, que en aquella época, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XIV, XV y XVI, la iglesia se manejaba mayormente en el latín, ¿verdad? Y Lutero comienza a estudiar, y como conocedor del griego, dice que un día, leyendo la carta a los romanos, llega a este versículo 17, y de pronto llega un rayo de luz a su vida, y pudo contemplar la verdad del evangelio, que antes había estado vendada a sus ojos, ¿verdad? El discernimiento de la justicia de Dios, no como algo propio, sino como algo que viene de Dios, comenzó a revolucionar la vida de este hombre al punto que impulsa toda esta reforma, ¿verdad? Lutero entendió que la justicia de Dios es un regalo gratuito, es un regalo que Dios nos hace en su Hijo Jesucristo, pero dice, para todo aquel que cree. Si no tenemos en nuestra vida la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces no estamos bien con Dios. Entonces estamos bajo condenación. Porque por mi justicia yo jamás me podré salvar. Y precisamente en Romanos capítulo 1 y versículo 18 viene de alguna manera a afirmar esta necesidad que tenemos de la justicia de Dios. Miren lo que dice el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo está asegurando aquí en este texto que aquel que no tenga esa justicia de Dios experimentará por el contrario, ¿qué cosa? La ira de Dios. Y la ira de Dios se va a revelar desde el cielo, ¿verdad?, contra la impiedad, contra la injusticia del ser humano. Y dice aquí Pablo que detiene con injusticia, y es precisamente lo contrario a la justicia de Dios, detienen la verdad de Dios. Y es así, hasta el día de hoy el hombre con mucha injusticia
detiene la verdad de Dios. Y por eso Pablo en esta carta a los romanos dice que el hombre en sentido general es culpable a los ojos de Dios. Pero quiero que regresemos a este versículo 17, ¿verdad? Porque es allí donde yo me quiero concentrar. Y fíjense cómo empieza este versículo. Empieza con la palabra ¿por qué? Lo cual me indica que este versículo es una explicación de lo que Pablo ha dicho anteriormente. Así que tenemos que leer ahora el verso 16. Y el verso 16 es donde Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Yo siempre estoy diciendo que hay una condición y la condición es creer. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? No lo estoy descubriendo yo no he descubierto el agua tibia. La palabra dice que es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Y si yo tomara este texto y lo tratara de parafrasear un poco, poniéndolo en forma de una pregunta, sería algo así como, ¿y por qué el evangelio entonces es poder de salvación para todo aquel que cree? ¿Y cuál sería la respuesta? Pues la respuesta sería el versículo 17, ¿verdad? Y el verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nos vamos a quedar allá ahora en ese texto. Y yo quisiera que miráramos algunas palabras que son importantes en ese texto. Y quizás la palabra más importante es la palabra fe, porque aparece 3 veces en ese versículo, ¿verdad? 3 veces. Pero hay otras palabras interesantes aquí. Está la palabra evangelio, está la palabra justicia y está la forma verbal revela. Y yo quisiera que miráramos estas palabras desde el griego original, así como lo pudo mirar en su momento Martín Lutero. Tratemos de considerarlo desde el griego original, ¿verdad? La palabra fe es la palabra pistis y significa credibilidad, convicción, veracidad, pero al mismo tiempo implica un compromiso con alguien, una confianza en alguien y una dependencia de alguien. Todo eso implica la palabra fe en el griego original. Por ejemplo, yo le he escuchado a alguna persona decir, es que yo le tengo fe a mi médico. ¿Usted nunca ha oído a alguien decir eso? Yo le tengo fe a mi médico. Jorge, ¿te lo dicen cada rato, no? Lazarito te lo dice, me imagino también, ¿eh? Alguna gente le ha dicho, doctor, es que yo le tengo mucha fe a usted, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que usted tiene un compromiso con ese médico. Que usted no irá a ver a otro médico y implica que usted incluso desarrolla una dependencia de ese médico, ¿verdad? Tiene dependencia de él. Tenemos aquí también la palabra evangelio. Viene de la palabra griega eugelion y literalmente significa buen mensaje o buenas noticias. Por eso siempre decimos que evangelio, ¿qué es lo que quiere decir? Buenas nuevas. Tenemos la palabra justicia, que viene del griego dikaosune y significa equidad, carácter, justificación, pero también implica tener o ubicarme en una posición correcta delante de Dios. Y eso es algo que a veces debería de inquietarnos a todos. Deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es mi posición delante de Dios? Porque a veces nos presentamos delante de Dios como quería hacerlo Martín Lutero y conseguir una posición delante de Dios por mi propia justicia. No, porque yo, Señor, no soy malo. Yo no le he hecho daño a nadie. Yo soy buena gente. Yo ayudo a los pobres. Yo he sido buen esposo, yo he sido buen padre, yo. Y empezamos a tratar de negociar una posición delante de Dios por medio de nuestros
actos de justicia. Pero la realidad es que la Biblia dice que nuestros mejores actos de justicia son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Nunca será suficiente en materia de salvación. Y tenemos la forma verbal revela, en griego, que viene de la palabra apocalypto, que significa quitar la cubierta, manifestar, descubrir, y por cierto que de ahí viene, o es la raíz de la palabra apocalipsis. Apocalypto, apocalipsis, ¿verdad? Que significa revelación también. Así que no se preocupen, que yo siempre digo, yo no soy un experto en griego, ¿eh? Hay buenos diccionarios y eso es lo que hay que aprender a usar. Pero vamos a tratar de ensamblar todo esto para tratar de entender lo que escribió Pablo aquí y que tanto impactó la vida de Martín Lutero y que tanto debería de impactarnos a nosotros también. Pablo dice en el verso 16 que no se avergüenza del Evangelio. La predicación del Evangelio puede acarrear consecuencias. Y si alguien sabe esto es el apóstol Pablo, porque Pablo ha tenido que pagar altísimos precios por llevar este buen mensaje, por llevar esta buena noticia. Pero al mismo tiempo Pablo dice, pero a mí no me da vergüenza, ¿eh? No me da vergüenza porque estoy persuadido que este buen mensaje lleva el poder para salvar a todo aquel que cree en él, en este mensaje. Todo el que cree en este mensaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el mensaje, verdad? Esta persuasión de Pablo llega entonces como consecuencia de entender lo que él explica en el versículo 17. Y si vamos otra vez allí al verso 17, lo primero que dice Pablo es que en el Evangelio se revela, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Si nosotros aplicamos los conceptos del original griego, es equivalente a decir que es un buen mensaje o es una buena noticia porque manifiesta, porque pone al descubierto el carácter y la equidad de Dios que nos justifica para darnos entonces una posición correcta delante de Él. Eso es lo que está queriendo aquí decir el apóstol Pablo. Y lo segundo que nos dice es que esto es por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Y si aplicamos igualmente aquí el concepto del original griego, nos damos cuenta que esta justicia llega a nosotros por medio de estar persuadidos, de tener una convicción, de tener la veracidad, de saber que es creíble este mensaje. Y eso implica entonces un compromiso con Jesucristo, una confianza en Jesucristo y una dependencia de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, el doble uso que hace Pablo aquí de la palabra fe es muy importante. Pablo dice que en este buen mensaje se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Así que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la fe es algo que nos tiene que acompañar todo el tiempo. Desde el momento en que creí para el perdón de mis pecados hasta el final de mis días. Ya sea que Cristo venga o ya sea que yo vaya a su presencia porque muero físicamente, ¿verdad? Y yo siempre estoy insistiendo en que debemos hacer una presentación correcta del Evangelio. Muchas veces presentamos el Evangelio mochado, cortado, un pedazo nada más. Pablo dice que en este buen mensaje se revela la justicia de Dios para que la persona tenga fe, no solo en lo que ya Dios ha hecho, sino también en lo que Dios hará. Y lo que está haciendo ahora mismo también, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Muchas veces nosotros limitamos el mensaje del Evangelio ¿hasta dónde? A ver, ¿hasta dónde? Hasta la muerte
y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Le predicamos a la gente que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y le enseñamos a la gente que Jesús resucitó al tercer día, que triunfó sobre la muerte. Las celebraciones de Semana Santa están fresquitas ahí todavía. Y estábamos hablando de este mensaje. Pero muchas veces dejamos ahí el mensaje del Evangelio. Pero en el mensaje del Evangelio se revela, dice Pablo, la justicia de Dios por fe y para fe. Y ahí nos dejamos. Y cuando le predicamos a las personas este mensaje, los animamos a creer que Cristo murió en la cruz por sus pecados, para pagar el precio de sus pecados. ¿Y eso es correcto o no es correcto? Sí, eso es correcto. Y qué bueno que la persona pueda llegar a entender que la muerte de Jesús en la cruz es el pago por sus pecados. Le animamos a creerlo y a que tenga fe en eso. Y le decimos que Cristo se levantó de la muerte al tercer día. ¿Y es correcto o no es correcto? Sí, es correcto. Y le decimos a las personas, y porque Cristo se levantó, nosotros también un día nos vamos a levantar. Y animamos a la persona a creer en eso y a tener fe en la muerte y en la resurrección de Cristo. Todo es muy correcto y todo está bien. Pero repito, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Tenemos que hablar de qué cosa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que es imputado al hombre, porque el hombre es un pecador. No se trata de nuestra justicia. Así como el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, así también nos es imputada la justicia de Dios en Cristo Jesús. No es por nuestra propia justicia. Eso era lo que inicialmente perseguía a Martín Lutero. Haciendo ayunos, haciendo oraciones, con duro trato del cuerpo, Martín Lutero se flagelaba tratando de presentarse a Dios lo más agradable posible. Sin embargo, sentía que no lo estaba logrando, porque no es nuestra justicia. Es esa justicia que Dios nos imputa a través de la obra de Cristo Jesús en el momento en que yo he creído en Cristo Jesús. Así que la justicia de Dios es netamente imputada. No hay mérito para el hombre, ¿verdad? No hay mérito. Es pura gracia de Dios para todo aquel que cree. Pero es por fe y es para fe. Así que tenemos también que decirle a todo aquel que cree en el Evangelio lo que Jesús está haciendo ahora mismo. Porque sí, es verdad que Jesús murió. Es verdad que su muerte es el pago por los pecados de toda la humanidad y se hace efectivo para todo aquel que cree en eso. Eso es una realidad. Y es una realidad que Cristo se levantó de la muerte al tercer día. Pero, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está el Señor ahora? Porque hablamos de un Cristo que está vivo. Bueno, ¿dónde está? Está en gloria. Ascendió a los cielos. ¿Dónde está? Dice la Biblia. Está a la diestra del Padre. Y los dos están viendo el partido del Real Madrid. No. La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre aquí, intercediendo por todos nosotros. El autor de Hebreos, en el capítulo 7 y versículo 25, dice: por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo para interceder por ellos. Y siempre decimos que la salvación se obtiene y se mantiene por la obra de Cristo Jesús. No gano mi salvación, pero tampoco la puedo mantener. Él vive para interceder por mí. ¿Lo cree usted? ¿Tiene fe en eso? Esa es la obra
presente de la salvación. La obra pasada de la salvación es lo que Cristo hizo en la cruz. Murió y resucitó. En el presente, la realidad presente de mi salvación es que Cristo está a la diestra de mi Padre Celestial e intercede por mí. Esa es la realidad que dice Juan en su carta. Hijito, estas cosas yo las escribí para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros, y no solo por los nuestros, sino por los de toda la humanidad. Esa es la realidad. Pero hay otra realidad que es futura. Y es que Cristo va a volver. Cristo va a volver por aquellos que creyeron en Él. Y cuando yo le comparto el Evangelio a alguien, pues también tengo que decirle esta realidad. La pasada, la presente, pero también ¿cuál va a ser? La realidad futura. El Señor va a volver por ti si tú creíste en Él, si tú eres su discípulo. Y yo debo pedirle a las personas que crean en eso y también tengo que pedirle a las personas que desarrollen una fe en eso. Yo creo que mucha gente, muchos cristianos viven con una certeza de lo que Cristo hizo en el pasado. Sí, yo sé que el Señor murió. Sí, yo sé que el Señor resucitó. Pero a veces no están tan persuadidos de lo que Cristo está haciendo ahora mismo por tu vida. Y a veces no están persuadidos de lo que Cristo va a hacer por ti en el futuro. Y por eso mucha gente vive una vida cristiana sin una expectativa del regreso de Cristo Jesús. Pero Él va a volver. Así como le dijeron los ángeles a aquellos discípulos que se quedaron mirando para arriba. Y le dijeron, así como se fue, así Él va a regresar. Y nosotros tenemos que creer y vivir con una expectativa del regreso del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Miren lo que escribe o lo que dice el Señor. Y estas son las palabras que recoge Juan. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Ese texto que tanto nosotros conocemos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El Señor dice esta gran realidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice el Señor, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Usted cree que Cristo está preparando un lugar para usted? En esa morada celestial. Pero miren lo que dice el Señor. Y si yo me fuere y les preparo a ustedes ese lugar, yo voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo. Y estamos hablando ahora del regreso del Señor. Estamos hablando de la consumación de nuestra salvación. El Señor dice, yo vengo otra vez. Voy a venir por todos ustedes, ¿verdad? Y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es la gloria celestial. Ese es el final, la culminación de mi salvación. Por eso Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es una buena noticia para nosotros. Y se revela por fe, porque yo he creído en lo que Él hizo, pero se revela para fe, porque yo creo en lo que hace y en lo que Él todavía hará por mí. Y yo creo que el cristiano tiene que vivir persuadido de todo, de lo que Él hizo, lo que hace y lo que hará. Esa es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Y a veces yo creo que vivimos una fe un poco, como les decía, mochada, ¿verdad? Truncada, un poco distorsionada en esto, ¿verdad? ¿Saben? Pablo termina allí citando, si volvemos al verso 17 de Romanos, Romanos 1:17, si volvemos allí, Pablo dice al final, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué está citando aquí Pablo? Pues está citando al profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2 y versículo 4. El Señor dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece
mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en el contexto del libro del profeta Habacuc, en este momento, cuando usted lee ese texto ahí, el versículo 4, Dios le está contestando al profeta que ha elevado una queja delante de Dios. Habacuc se estaba quejando delante de Dios por la violencia y la injusticia que se veía en el mundo. Y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo vamos con esto, no? Y Dios le contesta que Él hará algo y que Él juzgará toda la injusticia y todo mal. E incluso le dice al profeta, aunque esto se demore, ciertamente va a llegar. O sea que invita al profeta a creer y le asegura, en el momento en que yo derrame este juicio, esta justicia, el justo por la fe, o sea, se salvará. El justo por la fe se salvará. Pero hermano, nosotros vivimos en días también como los de Habacuc. Nosotros podríamos elevar también un clamor a Dios en estos días y decirle, Señor, ¿hasta dónde vamos con todo esto? Con tanta injusticia, con tantas cosas feas en este mundo. ¿Cómo usted se sostiene? Y probablemente Dios nos diría lo mismo que le dijo al profeta Habacuc. ¿Tú crees que yo no estoy viendo las cosas? ¿Tú crees que yo no voy a juzgar esto? ¿Llegará? Probablemente se va a demorar, como escribe Pedro, ¿verdad? Que dice que el Señor no retarda sus promesas como algunos los tienen por tardanza y que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero dice también allí Pedro, pero ciertamente el día del Señor vendrá, va a llegar y va a haber burladores y van a haber gente que van a decir, esto está así desde los días de nuestros padres. O sea, siempre ha pasado lo mismo y no, desde que soy chiquito me están diciendo que Cristo va a volver y mira, ya tengo 80 años y todavía estamos aquí. Hay alguien que se quiera burlar. Ciertamente el día del Señor llegará. Y lo que dice Pedro es que si el Señor no ha vuelto es por su paciencia y dando una oportunidad para que muchos vengan al arrepentimiento. Pedro dice, tengan por cierto que la paciencia del Señor es para salvación, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo me sostengo yo en un mundo caído? ¿Cómo me sostengo? ¿Bajo qué esperanza? ¿Cómo se sostiene usted hoy? Porque a mí el que me diga aquí que no está pasando por nada, créanme que no se lo creo. Aquí todos tenemos ahora mismo algún problema, alguna dificultad. Tenemos algunos problemas económicos, otros tenemos problemas de salud, o si no algún familiar con problemas de salud, y tengo problemas con la renta, y tengo problemas con el carro, y tengo problemas con mis hijos, y tengo problemas en mi matrimonio, todos tenemos problemas, pero ¿cómo nos podemos sostener en este mundo caído si no es por medio de la fe? Porque no andamos por vista, sino por fe en este mundo, fe en lo que he creído, fe en lo que Dios hace, y fe en lo que Dios hará. Y eso es lo que me sostiene y eso es lo que me hace seguir adelante. Pablo usa estas palabras para decir que aquel que ha escuchado el Evangelio, aquel que ha creído en el Evangelio, si usted lo ha hecho, en eso que usted ha creído, se revela esa justicia de Dios. Por fe y para fe. No es que yo creí y ya. Es para que tú puedas caminar en fe en este mundo caído. Y cuando llegue ese día, y cuando se toque la final trompeta, y cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, y cuando Cristo venga, y cuando pase eso que dice que todo ojo le verá, ese día se va a cumplir esto. El justo por la fe vivirá. Será salvo. Será salvo y verá y disfrutará la consumación de su salvación. La justicia de Dios es imputada al hombre. No era como Martín Lutero la buscaba al principio, pero gracias a Dios encontró en esta palabra un rayo de luz.
Y fue lo que detonó, por eso dice el texto o el título, que es una palabra explosiva, ¿verdad? Detonó el corazón de Martín Lutero y dijo, wow, es la justicia de Dios sobre mi vida. Por la obra de Cristo, usted pasa de ser culpable a ser justificado. Pasa de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable, de enemigo a hijo de Dios, de caído a redimido, de condenado a salvo. Eso es lo que ha hecho la buena noticia que usted ha creído. Y yo creo que eso vale decir amén. Amén, ¿verdad? En esa posición que ahora tengo por medio de lo que he creído, yo aguanto, yo espero el regreso de mi Señor. Lutero trataba de pararse delante de Dios, de encontrar una posición, de ser agradable a Dios por su propio esfuerzo, hasta que se dio cuenta que no es lo que yo hago, es lo que hiciste tú. Es lo que haces por mí todavía, es lo que harás. Lo único que me da una posición y me hace esperar y aguardar el regreso de mi Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, yo quiero en esta mañana, ¿verdad?, que todos pensemos en esto. El evangelio que usted ha creído es la revelación de la justicia de Dios para el pecador. Es por fe, pero también es para fe. Es desde que creí hasta el final. No es decir, no, yo creí, yo me arrepentí. No, es abrazar la cruz de Cristo, la obra de Cristo desde la cruz hasta su venida. Ya sea que Él venga o que yo me vaya. Pero la pregunta que le quiero dejar al final en esta mañana es, ¿hasta dónde has creído tú? ¿Hasta dónde está tu fe? Porque yo creo que algunos se han conformado con decir, bueno, yo soy salvo porque yo creí. Porque eso fue lo que predicó el pastor. Porque siempre me han dicho que si yo creo que Jesús murió y resucitó, pero vives con la convicción de lo que Él hace por ti hoy. Vives con la expectativa de lo que hará por ti en el futuro. Vives esperando el regreso de tu Señor, la consumación de tu salvación. Porque si creíste solo en la cruz y en la resurrección, solo has creído una parte del Evangelio. Pero el Evangelio es poder de salvación para aquel que cree, y en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y si así lo has creído, el justo por la fe vivirá el día que Cristo regrese. Y espero que todos podamos estar allí. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la buena noticia que es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio revela la justicia de Dios para que nos demos cuenta que nuestra posición delante de nuestro Creador, delante del Dios eterno, no depende de lo que yo hago, sino de lo que Él ha hecho por mí a través de su Hijo Cristo Jesús, quien vino a este mundo, quien murió en una cruz para pagar el precio de mis pecados, quien resucitó al tercer día para demostrar su poder sobre la muerte, quien ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre e intercede por mí a cada momento, quien ha ido a preparar un lugar para mí, para que yo pueda estar donde Él está y ha prometido volver por mí. Ese es el Evangelio que hemos creído. Es por fe y es para fe esta buena noticia. Fe en lo que tú has hecho, fe en lo que haces y fe en lo que tú harás. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas esta palabra en nuestras vidas y que vivamos con el agradecimiento de lo que tú hiciste por nosotros, que vivamos, Señor, con la certeza de lo que tú hoy haces por nosotros y que vivamos con la expectativa de lo que tú harás en el futuro.
porque Señor, queremos ser de esos justos. No por nuestra justicia, sino por esa justicia en Cristo que nos ha sido imputada a todos nosotros. Queremos vivir por esa justicia. Queremos ser de esos que, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y si alguna persona, Señor, aquí en esta mañana no te conoce a ti como Señor y Salvador, si alguna persona ha creído, Señor, de una manera equivocada, de una manera limitada, que hoy pueda ser un día donde diga, Señor, ahora entiendo la magnitud del Evangelio, la magnitud de esa justicia que ha sido revelada por medio de esta buena palabra que es este mensaje que es compartido constantemente. Ahora entiendo que no es solo lo que hiciste, sino lo que haces y lo que harás por mí. Y quiero, Señor, abrazarlo por fe. Quiero tener una fe en lo que hiciste, pero también una fe en lo que haces y una fe en lo que harás por mí. Y si alguna persona en esta mañana siente esa necesidad de decírselo así al Señor y decirle, perdóname porque quizás no lo habías entendido todo, pero ahora sí. Y yo quiero, Señor, caminar en este mundo por fe, no por vista, como dice el apóstol Pablo. Yo quiero sostenerme en medio de este mundo caído, por la esperanza bienaventurada, inmarcesible, incorruptible, inmarcillada, que está reservada en el cielo. Y como dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo tenga que ser afligido en este mundo y pasar por diferentes cosas, creo, Señor, creo firmemente en lo que hiciste, en lo que haces y en lo que harás. Quiero, Señor, desarrollar una dependencia de ti en fe. Y yo no sé si habrá alguna vida que quiera decírselo así al Señor en esta mañana, pero si usted quiere decírselo así al Señor, yo quisiera orar por usted en esta mañana. Si usted es tan amable y puede levantar su mano, yo veré su mano y el Señor mirará su corazón. Yo veo tu mano, que el Señor te bendiga. Y veo la tuya también, que el Señor te bendiga. Y veo la tuya también, que el Señor te bendiga. Veo manos que se alzan, porque realmente tenemos que decirle, Señor, gracias por ese evangelio. Gracias por tu justicia que me ha sido imputada. ¿Habrá alguna otra vida que quiere decírselo así al Señor? Yo quiero abrazar la fe, Señor. No solo en lo que hiciste, sino en lo que haces y lo que harás por mí. Así quiero caminar contigo, Señor. Padre, tú ves esas manos y tú ves esos corazones. Y aún quizás los de aquellos que no nos atrevemos ni a alzar nuestra mano. Tú lo escudriñas todo, lo profundo. Obra salvación, obra seguridad en nuestras vidas por medio del buen mensaje que hemos creído. Pido todas estas cosas, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Podemos pasar ahora a compartir, ¿sí?